Hello, hello. Bienvenidos a otro capítulo de La Vecina Confiable con Moni y Luli. Hola. Oigan, ya estamos más sueltas. El primer capítulo estuvimos un poquito nerviosas, muy chistosas. Nos costó, ¿eh? Nos costó la vida, pero ya soltamos, así que arranca esto con todo. Hoy les vamos a hablar de el momento canónico. Ese momento de la vida que les partió en dos la historia, el momento que dijeron, pucha, marica, ya, hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que hacer distinto. ¿Por qué sigo repitiendo las mismas historias, los mismos personajes en cuerpos diferentes, las mismas lecciones? Hay que hacer algo diferente. Lu, quiero que nos cuentes, ahora sí, ¿cuál fue ese evento canónico que marcó tu vida y te hizo entrar en ti? El que dijiste, bueno, ya, no me puedo hacer la loca, tengo que ver esto. Yo tuve varios. Tuve varios con nombre y apellido. Los de que pase el desgraciado. Que pase el desgraciado. No, sí, tuve varios de estos Voldemorts. No diremos nombres. No vamos a decir nombres claramente. Pero en el último episodio, donde estuve más hecha pelota de la vida, entendí que no me amaba lo suficiente. O sea, no puede ser que yo esté dándole todo este amor y todo esto hermoso que yo soy como ser humano a una persona que no lo valora. Yo no me amo lo suficiente, no me valoro lo suficiente y no puedo seguir haciendo esto. Ahí, corta. Okay. Sí, me llevó ese evento canónico, esta persona canónica, me llevó a una depresión terrible, donde estuve con tratamiento psiquiátrico, antidepresivos, pastillas para dormir, no podía conciliar el sueño, no comía, desarrollé anorexia nerviosa. Entiéndase esto, paréntesis. Wow. Anorexia nerviosa no es cuando tú estás mal con tu propio cuerpo, sino cuando tu sistema nervioso está tan alterado que no puedes ni siquiera recibir la comida. Así que sí, fue un momento bien grave, la vida bien turbio, oscuro, doloroso. Duro. Visité los... ¿cómo es que dice Alejandra Azcárate? Los sótanos del infierno. Visité los sótanos del infierno, chicos, los sótanos del infierno. Pero aquí estoy, más fuerte que nunca, más feliz que nunca, más entregada que nunca, más resiliente que nunca. Más consciente, más presente, más despierta y enamorada más que nunca antes en mi vida de mí, de la persona que yo soy. Así que bueno, cuéntame tú. Que es como tenemos que estar, ¿no? Bueno, sí. Para mí creo que también ya tuve mi noche oscura del alma, ese momento en el que ya, dije, bueno, ya, o sea, ¿qué más hago? Tengo que calmar esto. Para mí fue un momento exacto donde sentía mucho dolor, donde entré en una profunda depresión, a pesar de que en ese momento yo creo que todo a mi alrededor se prestaba para estar muy tranquila y tener una vida muy tranquila emocionalmente, porque estaba con una pareja súper linda, tenía apoyo a mi familia al lado, tenía a mi hijo bien, todos saludables. Realmente yo no valoraba la comodidad de mi vida, porque también la comodidad que tenía en ese momento, pero no, estaba drenada, no tenía energía, me sentía muy triste, me sentía molesta. Entonces, nada, después de 2 semanas, de una depresión fuerte, como de 2 semanas, de no querer salir de la cama, de despertar sin motivación. Yo me despertaba y era como, ay, no, quiero dormir de nuevo. Y quería vivir en el sueño, y cuando me despertaba era como la sensación de una pesadilla. Cuando no había acontecido realmente nada trágico, ahora lo veo, pero en el momento el desgano por vivir que tenía me hizo entrar en mí. Me hizo buscar salvarme, me hizo conectar conmigo, porque yo tenía la vocecita de mi hermana que años atrás me había aconsejado, Mónica, entra en ti. Entonces, en cada problema emocional que yo tuviera, yo sufría mucho, era una persona muy dramática. Entonces, ella me escuchaba y ella es coach espiritual. Ella es Wendy Rincón, es coach espiritual actualmente, pero ella inició su proceso muy chiquitita.
A mí me costó mucho. Qué bueno. Yo la escuchaba y era como, está loca. Está ahí, ¿qué me Está quiere hippie. meter? No me metas en tus cosas raras. Entonces, cada que yo escuchaba Bueno. su sugerencia, para mí era un rechazo absoluto, porque yo creo que inconscientemente tenemos mucho miedo a entrar. Yo no sé si es por inseguridad, yo no sé si porque no estamos listos, el ego de lo que creemos ser en ese momento nos nubla a veces la visión, pero llega un punto tan doloroso en el que tienes que entrar. Conozco personas que escapan, pero claramente ahí pasan por mucho sufrimiento. Entonces, no hay que tener miedo a entrar porque duele más. Tenemos que entender que duele más el no entrar. Yo creo que igual esos son escapes momentáneos, ¿no? Sí. Esta gente esta gente, ay, hablo de mí en el pasado, esta gente que se va de fiesta hasta las 10 de la mañana, que toman un montón, que dicen, bueno, whatever, ajá. Moni, yo creo que algo muy importante en mi proceso fue encontrar un mentor. Okay. Yo le digo hoy un mentor, pero llamémosle a ese amigo que estuvo ahí tirándote el flotador, a ese amigo, a esa persona que estuvo ahí como, óyeme, no, dándote consejos y diciéndote por aquí no es la cosa, ve por este camino. Uh-huh. En mi caso, fue un amigo mío, es mi mejor amigo, es argentino, y él siempre venía con sus cosas de, si sucede, conviene, no pasa nada, todo está bien. Y yo era, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Se te está cayendo el mundo encima y tú, si sucede, conviene. I was like, ¿qué pasa con este hombre? O sea, yo quiero tener ese mindset, yo quiero estar así de tranquila, yo quiero poder ver la vida con esos lentes. Entonces él me empezó a hablar mucho, me aconsejó ir a terapia, me regaló libros, me fui a Asia 2 meses a encontrarme. Hice todo menos encontrarme, después les cuento. Ay, pero bueno, sí leí libros y lo pasé súper rico, sí, obvio. Pero bueno, esto les voy a contar ese chisme porque eso fue bien interesante. Eso suena muy interesante. Es un chisme buenísimo. Fue una parte de mi vida muy divertida, pero bueno, sí, con él empecé como con estos pinitos, digamos, como de encontrarme, como de autoconocimiento, terapia, tarará, y después de eso mi terapeuta. Oigan, esa mujer, yo intenté hacer terapia con otras personas y, by the way, paréntesis, si van a terapia y no sienten como conexión con su terapeuta, cámbienla. De verdad les digo, fui a varias personas y finalmente encontré en Lina una persona que me guía, que me acompaña, que me escucha, como que entiende quién soy, para dónde voy y todo, y ha sido pues fenomenal. Ella ha sido una parte muy importante de mi camino. En tu caso, ¿quién fue? ¿Qué fue? Continuando con lo que tú dijiste antes de contestar, te decía, esos son los regalos que el universo te da, de ponerte personas adecuadas exactamente para ti en un momento determinado, como fue el tema de tu amigo, como fue lo de la terapeuta, que no es nada fácil conectar con una terapeuta, te lo dice alguien que no es reacia. Sí, es difícil. Bueno, para mí fue muy natural, y ahí vamos con lo que te digo. Siento que Dios puso en mi camino a las personas que tenían que estar en ese momento. Mira que cuando pasa todo mi proceso tan doloroso del cual les estoy comentando, yo ya vivía con una coach espiritual en mi casa. Ah, no, pero la favorita de Dios. Sí, de verdad que fue un regalo divino, pero a veces cuando tú no valoras, no ves todo lo que está realmente pasando, y es muy mágico, porque cuando empiezas a abrir los ojos, ves las bendiciones que ya están. A veces estamos esperando a que algo llegue, y realmente es solo mirar al costado, y ya está. Entonces, yo estaba sufriendo mucho y todo esto, y de hecho, conversando con ella un día, bueno, como que le comento, ¿no? Mira, ella se daba cuenta, pero ella no se metía en mi proceso, claro. Solo con algunas preguntas poderosas, Carlita me decía algunas cosas, ¿no? Y solo con preguntas yo llegaba a entender todo lo que me estaba pasando. Era una pregunta que ella me lanzara, me dejaba pensando en eso todo el día. Profunda. Sí. Y decía, oh, wow, ya sé. Por aquí va el agua del río. Exacto.
muy inteligente. Ajá. Y ahí empecé a escuchar. Ella, por ejemplo, ¿no? Mientras yo me desesperaba porque el viernes no tenía plan, ella tampoco tenía plan, pero se veía tan tranquila, Estaba tan feliz. bien. Es más, la invitaban a salir y ella, no, porque tengo mi meditación a las 3 de la mañana. Y para mí era como, o sea, ¿what? ¿Por qué estás tan tranquila? ¿Cuál es el secreto, no? Y el secreto de ella era estar en ella, estar en calma, era una decisión y de alguna forma lo que yo empecé a hacer es tratar de copiar esos buenos hábitos que ella llevaba de una manera muy integrada. Yo los copiaba, pero claro, a mi ritmo, a mi energía, a mi espacio. Entonces, puedo decir que mi primera mentora fue mi hermana Wendy y mi segunda mentora fue Carla Surín, que era mi roommate, que también coach espiritual, hacía terapias de chakras, profesora de Bowspring. Imagínate, era como, ¿sí? Y siempre en conocimiento. Y bueno, o sea, también de la mano con tener una coach, yo creo que también es explorar herramientas que te puedan funcionar. O sea, mira, dentro de las herramientas que yo utilicé, la principal que dio como que un cambio en mi vida fue hacer ayahuasca. Me fui a la selva. Imagínate el nivel de locura, ¿no? Me fui a la selva 10 días sola. Y el camino era como muy lejos de casa. Tienes que dormir con un tul encima para que la araña no caiga. Entonces tú abres los ojos y ves a la tarántula en tu tul. Y era así. Los gallos cantaban a las 3 de la mañana. Entonces, solo les voy a contar hasta acá porque yo creo que da para otra charla. Da para que hagamos otro capítulo totalmente. Pero el punto es, esa fue la primera herramienta que tuve, ayahuasca. Me obligó a salir de mi zona de confort y todo lo que vino después fue un conjunto de decisiones diarias, levantarse temprano, meditar, la meditación me ayudó muchísimo, escribir es sanador, o sea, y eso me quedó hasta ahora. Yo en un diario escribía algo que era como terapia, no, tienes que leer esto para cuando ya no puedas más. Entonces, como una pequeña guía para ti misma. Ahí está, guía como de salvación. Guía de emergencia. Exacto. SOS, me encanta. Oye, esa es una gran idea. Y así lo escribía, guía de emergencia para los peores días. Entonces, ahí lo que yo hacía era escribir lo que tenía que saber, lo que era muy importante recordar para no dejarme llevar mucho, pero sí me permitía sentir, sí me permitía entrar. Pero yo también leí en algo que decía, o sea, no lo leí, perdón, lo vi en un video. Alguien decía, si tú estás triste, si estás deprimido, date 2 días, exactamente 2 días, para recuperar energía, para estar triste y procesar, pero al tercer día tienes que meterte en la cabeza de que puedes estar cayendo en la flojera, de no querer levantarte. Oye, wait, espérate un segundo. Esto es súper importante y hemos conectado acá con algo súper increíble. Yo no sé si vi el mismo video o dónde fue. No, creo que fue mi terapeuta. Me dijo, date tiempo. Oigan, qué frase tan poderosa. Sí. Date un tiempo para todo en la vida y eso de verdad que me cambió tremendo. Hablando pues de mis herramientas, claro. Creo que hablando un poco de esto, la psicóloga, la terapia, importantísimo. No he tenido la dicha de hacer medicinas ancestrales, tengo muchas ganas, pero bueno, las has ya hecho. Después. ¿Cuáles? Sí has hecho una. Hice rapé. Sí, rapé nada más, y la tintita de los ojos. Eso. Sí, es verdad, eso sí lo hice, pero ya este viaje como más profundo. Ay, no, ¿cómo así? Sí hice el viaje de hongos. Claro. Espera un segundo. No, güey, no lo quiere contar. Corte. Quiero hongos. No, vengan, ¿cómo así? Claro que sí. Claro. Oigan, a mí se me olvidan. Eres una buscadora yo soy tan despistada, todo se me olvida. No, vengan, chicos, sí, hice el viaje de hongos. Oigan, qué pedazo de conexión, qué pedazo de viaje. 8 horas muriéndome, o sea, 8 horas pensando que me iba a morir, o sea, no saben, fue la experiencia más aterradora y a la vez más maravillosa que he tenido en toda mi vida, y creo que sí,
vale sanador. vale hacer un capítulo después con lo de las De medicinas todo lo de la ancestrales medicina y ancestral. contarles un poco cómo fue toda esta experiencia porque está bien interesante. Sí, claro. Pero bueno, antes de pasar a eso, creo que sí, los libros, leer muchísimo. Que también es una herramienta. Eso Los es libros son una herramienta. Los libros son una herramienta de autoconocimiento porque, bueno, hay gente que lee novelas, capaz, o de economía, yo qué sé. Yo siempre leo sobre autoconocimiento, sobre superación personal, sobre cómo ser mejor, sobre estos temas que me apasionan un montón. Entonces, creo que esta fue como la herramienta principal que yo utilicé, que me pasaron mis mentores y que también me pasó mi psicóloga. Libro a recomendar. Importante. ¿Cuál es el tuyo? Libro que tú digas before and after. Este libro me partió la cabeza en dos. Juepucha, conecté tremendo. El poder de la cábala. Para los que no saben, yo amo cábala. He estado estudiando cábala hace 6 meses. Voy en mi 5.º libro y les cuento que ese libro, no, o sea, de verdad, un antes y un después, se lo tienen que leer si les gusta todo este tema de la espiritualidad, porque cábala no habla como de el Dios de la Biblia, ni es nada bíblico, ni es nada religioso, es pura energía. Es que no podemos negar que somos energía, definitivamente. Y les voy a decir que yo estoy en este proceso de crecimiento personal hace más o menos 3 años y encontré cábala hace 6 meses. O sea, a todo el tiempo, creo que cuando tú estás dispuesto, y eso es algo que muy importante también, que no quiero que se me escape, y es que te pueden pasar un montón de cosas malas y tú puedes ser de estos que evaden yéndote de rumba o haciendo cosas, o te pueden pasar cosas malas y tú puedes decidir despertar. Ahí, cuando tú te enamoras de ti, cuando tú te enamoras de tu proceso, cuando te obsesionas literal y te apasionas por decir, oiga, ¿quién soy yo? En serio. O sea, ¿por qué tengo estas heridas? ¿Por qué tengo estos traumas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿No? Porque las cosas no es que pasan porque sí, ay, soy una de malas en la vida. Yo antes decía como Luisa Remalas. No, no es Luisa Remalas, es que te está pasando porque el universo te está diciendo, mi amor, despierta, mamacita, a trabajar en ti para que puedas ser tu mejor versión. Y es algo que tú estás buscando. No pienses que esas cosas horribles que te pasan son como que tú no las buscaste, no. Tú las necesitas para despertar, para entrar en ti. Si eres una persona o si quieres ser una persona resiliente, vas a tener que utilizar todo lo que te pasa a tu favor. A tu favor. Como con el autoconocimiento, para saber qué de ti hizo que tú conectaras con esta mala situación, con esta mala persona, por qué te duele tanto. Necesitas entrar y averiguarlo. A revisarte. Y sanarlo. Y probablemente lo sanes y te vuelva a pasar, no importa. Revisa más. A nosotras nos sigue. A nosotros nos pasa, nosotros tenemos que decir, esto ya está aclarado al principio del video, pero acá nadie es terapeuta y se van a ir dando cuenta con los videos que les vamos a mostrar. Pero oigan, es increíble que uno entre más se conoce, el universo es como tú, te manda la prueba para ver si ya estás listo. Tú acabas de salir de meditar, quiero tener paciencia. Y viene el perrito y te hace pipí en la cama. Y es como, y es el universo diciéndote, bueno, te estoy dando la oportunidad de ser paciente. A ver, respira. Espérate un segundo. Oigan, esto es muy chistoso, pero de verdad hay que aprender a pedir. Porque tú lo que le pides al universo, el universo te lo da. Entonces tú le dices, Señor, ayúdame a ser más resiliente. Toma que te va a mandar el problema 1, el 2 y el 3 hasta que te vuelvas resiliente, ¿no? Importantísimo. Hasta que realmente pases la prueba. Sí, hasta que realmente pases la prueba y te vuelvas resiliente. Claro que qué risa esto. Y es una buena manera de ver la vida, ¿no? Que todo pasa por alguna razón. Yo creo que hasta una manera muy positiva de entender y de transmutar todo lo que te pase y poco a poco irte siendo maestro de tu camino. Bueno, wow, qué lindo, eso me encantó. Yo lo que quiero, yo quiero hablar de un libro también que se los tengo que recomendar, que fue tuve la suerte que es el primer libro espiritual que me leí y conecté de inmediato. Y yo creo que el libro me eligió, porque ni siquiera es que me lo recomendaron, pero conecté tanto, y este libro es La Maestría del Ser. Entonces, en La Maestría del Ser, en un resumen corto, habla un poco como de que nosotros, te hace imaginarte que nosotros vivimos en un sueño, que en este sueño
tú sabes que estás en el sueño, Ujú. pero entonces te ofrecen alcohol, ¿no? Hay alcohol, hay drogas, hay todo, y tú eliges no tomarte el alcohol y te vuelves un observador de todo lo que está pasando. Entonces, ves cómo Wow. las personas empiezan a fluir en esta fiesta, y esta fiesta es la vida, cómo empiezan a fluir, cómo empiezan a haber dramas, cómo empiezan a salir los demonios, cómo todo empieza a fluir, y te da el chance como de ver que si tú te mantienes en observador, estás un poco más en calma. Entonces, es como una de las primeras cosas que leí que me encantaron. La otra era acerca de algo que me hizo aprender mucho, fue el tema del amor incondicional. Te habla de que cuando tú creces, vas creciendo, nacemos muy puros y nos van llenando de condicionamientos. Esos condicionamientos afectan en nuestra manera de vernos, a nosotros mismos, de ver a los demás, Sí, de ser en la vida, ¿no? de ser en la vida, como las personas no te van a mirar, no, tú y yo no podemos mirar esa taza de la misma manera, ¿sabes? Y bueno, Claro. la taza es algo muy abstracto, ¿no? Bueno, a una persona vamos a tener, según nuestras vivencias, nuestras... Codificación, Nuestra como lo que nos han codificación. enseñado. Exacto. Ok. A través de nuestra codificación vamos a tener diferentes opiniones, entonces te enseña a entender ese Perspectivas. punto, y también el darte cuenta de que si todos tenemos nuestros propios condicionamientos, también cuando tú amas a alguien, cuando tú eliges amar a alguien, a veces esa persona va a venir con 1000 cosas que tú no vas a entender y va a tener sus propias decisiones, y tú tienes dos opciones: o las amas incondicionalmente y las aceptas, o no las aceptas. O no las aceptas, y entonces ahí también vuélvete a leer el libro para que entiendas. Y ahí vayan y lean. Ahí vayan y leen. Porque, espera, yo estoy, by the way, Ajá. perdón, estoy leyendo un libro sobre el amor de Cábala, Ya. y voy en la parte del amor incondicional y habla justamente de esto también. Es que eso es lo interesante de cómo se conectan todos los conceptos, ¿no? Sí. El budismo, con el con aquí, con el cosa judía, con todo está absolutamente conectado. Que Es como hablan de lo mismo sí, en diferentes idiomas. sí, y básicamente. con distintos nombres, entonces Dios se llama aquí Alá y el otro no sé qué. Sí, de Pero hecho, ahora es estoy lo leyendo mismo. también la maestría del amor, y habla de la luz, pero con otros conceptos. O sea, hay la maestría del amor y la maestría del ser. Sí. Ay, buenísimo. Sí, Oigan, sí, me sí, tengo que está leer ese muy libro. bueno, Me tengo sí. que leer ese libro. Pero Muy bueno. sí, entonces a lo que íbamos. Al final, el amor es el amor, la luz es la luz. En diferentes idiomas, léete el libro de la Cábala, o puedes leerte el libro que más resuene contigo. Es que esa es la vaina, ¿no? Que resuene. He tenido la oportunidad de leer libros que es como que, ay, qué pereza leer esta vaina. No, cuando resuene contigo, dale con toda mi vida, porque ahí hay una parte de tu ser, una parte de tu alma que está conectando con un propósito. Y les voy a dar un Volviendo. tip rápido. Sí, Si les está costando mucho leer un libro, pero realmente están interesados en aprenderlo, algo que aprendí, resalten. sí. Resáltenlo. Y si todavía quieren interiorizarlo más, escríbanlo. Saquen un resumen y escríbanlo. Y luego leen ese resumen y va entrando la información. O sea, no siempre la vamos a poder aplicar inmediatamente en nuestra vida, Eso es verdad. pero sí está muy, muy interesante que traten de interiorizar todos estos conceptos que ya están escritos. Total. Bueno, chicos, volviendo a nuestro evento canónico, somos unas mujeres acá al frente de esta cámara antes y después de ese evento canónico. Ajá. Otras versiones, unas versiones mejoradas de nosotras mismas. Yo te pregunto hoy en día, Mónica, ¿qué le dirías a tu versión de ese momento, a tu versión en depresión que dormía todo el día y no quería pararse de la cama? Me la pusiste y La corché. ¿qué le diría a esa Mónica? A esa Mónica sería claramente: no tengas miedo de entrar, que no te aterre entrar, que no puede ser peor entrar que seguir sufriendo como estás haciendo, como estás eligiendo hacerlo. Pero esa Mónica que no se podía parar de la cama porque pensaba que la vida era una locura y que no le iba a poder controlar, es todo lo que pienses que puede ser, puede ser. O sea, sueñalo bonito, sueñalo, piénsalo. Solo pensándolo, yo creo que es una
forma de hacerlo realidad, lo puedes Claro que sí, atraer. Puedes totalmente. tener todo lo que quieras en tu vida si lo piensas. Somos creadores, ¿no? Somos creadores. Me encanta lo que acabas de decir, súper poderoso, chicos. De verdad que somos creadores de nuestro destino. Por eso hay que conectar con el positivismo, con los buenos pensamientos y con algo súper importante, que cada cosa mala que les pase, y escúchenme que esto se lo digo yo, que era Luisa Remalas, cada cosa mala que les pase viene a enseñarles algo y viene con un propósito muchísimo más poderoso de lo que ustedes se imaginan. Sí, De verdad totalmente. que sí. Yo, ¿qué podría decirle a esta pobre Lulita deprimida que no quería vivir? Te espero del otro lado. Esa frase me encanta porque es: detrás del trabajo que estás evitando hacer está la vida que siempre soñaste. Poderosísimo también. Totalmente de acuerdo contigo, me encanta. Totalmente de acuerdo. Detrás de todo lo que estás evitando hacer cruza el río, cruza el charco, no importa. Una vez que lo hagas, de verdad que es un gran cambio. El hecho de creer en ti, el hecho de creer que es posible, ya te cambia la mente, ya te lleva a otro lado. Y utilicen lo que tengan que utilizar, o sea, lo que les sirva, lo que les funcione, lo que le vibre con ustedes. Oigan, hay tantas herramientas. Conmigo vibró el aprender en los libros, y saben que yo no soy el ser humano más religioso del planeta, no. Pero en esos momentos empecé a ir a la iglesia. Y fui como que 3 veces, ¿ok? Yo no soy de ir cada domingo, ahora un poquito más, pero en ese momento no. Pero bueno, cuando fui, porque lo intentaba todo. Intentabas todo, sí, me imagino. Mi hijo agarró como un folleto de una oración. Uf, Dios mío, Lu. Todas las noches yo me leía esa oración, que era como que: Jesús, en ti confío. Y creo que así se llama, Jesús, en ti confío. Entonces me aferré tanto a esa oración que de verdad yo sentía cada palabra, y siento que el confiar en esta energía divina, en Dios, en Jesús, de alguna forma pues me ayudó, me sacó, entró en mí, ¿sabes? El repetirlo tanto me hizo meterlo a él, acá, ¿entiendes? Qué lindo. Y creó una realidad diferente. Bueno, a ver, después de haber pasado por los sótanos del infierno, dinos a todos 3 cosas que hayas aprendido de ti misma. 3 cosas que aprendí de mí misma. Que yo nunca me voy a dejar caer. O sea, que no me dejo, que por más que sea dolorida y sufriendo y bla, 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 el haber sobrevivido a ese momento específico en mi vida me hizo saber que yo no me suelto y que realmente puedo estar muy, muy, muy abajo, pero que yo soy capaz de sacarme totalmente. Otra cosa que aprendí de mí misma es que soy, bueno, eso ya lo dije, soy muy fuerte, y también a que tú decides todo, tú decides la actitud que vas a tener. Tú decides todos los días con qué actitud vas a emprender tu vida. Entonces, esa es tu decisión. Aprendí de mí misma que yo decido, yo tengo el mando de mi vida. Yo me quedo en 2, aprendí mucho más, pero... Ok, creo que esos 2 son bastante importantes. Fuertes, sí. Yo, a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Qué aprendí de este proceso? 1, a confiar en que todo lo que pasa tiene una razón de ser, y que si es así es porque algo mucho más maravilloso me espera. Si la vida está quitando personas o situaciones o trabajos, es porque algo mucho más lindo viene después. Ahí va lo que les digo del positivismo. Confiar, sí. Después, a ser resiliente. Oigan, yo me he reinventado 800 millones de veces, de verdad. O sea, siempre tengo como una versión, como una serpiente. Saco así como la piel y vuelve otra renovada, con más fuerza. Me consta. Pucha, hemos llorado, hemos pasado súper mal, y al final después es como así, no, nada, yo puedo con esto, y como esa fuerza y ese fire que tengo adentro que me encanta, que hace parte de mi personalidad, y como lo mismo, no me dejo caer y me levanto y voy para adelante. Soy muy resiliente, muy fuerte también. Sí. Y a ver, una tercera cosa que aprendí, amarme. Sí, claro. Eso creo que todavía estoy en ese proceso, pero ya sé irme a tiempo de situaciones, de personas, de lugares, porque estoy aprendiendo a amarme. Súper importante. Antes me quedaba
Antes me quedaba por X o Y motivo y aguantaba y ahora no, ahora es como, yo conozco mi valor, sé qué es lo que quiero, sé qué es lo que merezco y esto definitivamente no concuerda. Así que marcharse a tiempo. Y eso es un proceso, Lu, muy difícil de aplicar, porque a veces pasa el aprendizaje, el amor propio, el tomar decisiones, no siempre va a ser lineal. Muchas veces cuando ya estamos acá, supuestamente, algo pasa, Dios te manda a esa persona y ¡pum! Te mandó para abajo, pero no importa, con el amor que tú tienes que ir trabajando en ti, vuelves y subes y vuelves y de nuevo agarras como, lo tomas como estoy agarrando impulso para seguir subiendo. Así es. Pero no, es muy difícil y tú lo sabes, nosotros estamos en un proceso de vida en el que no, ya estoy excelente, me metí en un curso, estoy plena. En un año he escuchado eso unas 5 veces. No, estoy maravillosa, me estoy viendo increíble. Yo me río. Y a las 2, 3 semanas es como algo está pasando. Es como que algo nos pasó. Así es. Y es así. Y entramos un poquito como que en pero lo que me gusta, entramos en el drama, pero ya no entramos como antes. Claro, pero algo importante que dijiste ahorita es que tú eres la protagonista de tu vida. Entonces, cuando hay un momento de drama en tu película y tú eres el protagonista, tú puedes cambiar el curso y es como, ok, yo no soy la víctima, yo soy la protagonista. Exacto. Así que puedes darle como la vuelta a la situación. No entramos en drama, ajá, pero ¿sabes en cuál no entramos? En la pobrecita. No, jamás. No entramos, ya no, señores. Jamás. Yo he entrado anteriormente. Ay, pero claro. Yo he sido una pobrecita. ¿Tú has sido la pobrecita? La pobrecita, la arrastrada. Yo me he arrastrado, he perdido mi dignidad, señores, de una manera, no, de 1000 maneras. Yo también. Yo tengo que aceptarlo. Creo que. Dios, qué manera de perder la dignidad, por favor. Después, más adelante, les vamos a contar. Cuando no te conoces, cuando no te has trabajado, ves las cosas muy diferentes. Y sí, hemos pasado por perder la dignidad, por ser la víctima, la pobrecita, el mundo es en mi contra, pero les tengo noticias. Acá nadie es víctima. El mundo no te odia. El mundo es un reflejo de lo que tú también, como tú ves el mundo. ¿Qué lentes te estás poniendo para ver el mundo? Acá habla de víctimas, protagonistas, acuérdense, terraza. Siempre terraza. Y bueno, chicos, gracias por acompañarnos, por quedarse aquí hasta el final. Los queremos y esperamos verlos en un nuevo capítulo. Síganos, suscríbanse y vamos a tener más cosas, como más charlas como estas para ustedes, con temas muy, muy buenos que van a amar. Los vemos en la siguiente. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.